Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión de hoy en la cual vamos a ver si podemos avanzar un poquito más en cuanto a la temática semanal. No sin antes, y como siempre, preguntar si tienen alguna duda en cuanto a, digamos, en cuanto a los materiales que se han colocado en la plataforma de Canvas o en cuanto a la presentación que compartió con ustedes Cristian la última vez que nos reunimos. Si tienen cualquier duda, ahorita la pueden hacer. Bueno, ya después de un tiempo prudencial para ver si tienen alguna consulta y no habiendo ninguna intervención, pues vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios. Déjenme recordarles la necesidad de revisar los materiales que se han colocado en la plataforma, de estudiarlos con alguna diligencia y de formular preguntas, ¿verdad? Porque siempre es importante hacer preguntas. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí en la plataforma virtual en esta semana 5. Siempre me gusta también compartir con ustedes. Déjenme ver si puedo proyectar en pantalla. Ok, aquí tenemos las distintas semanas que se han publicado. En esta semana 5 el tema es la oposición del demandado. ¿Cuáles son las posibles reacciones del demandado frente a la demanda? Entonces en esta semana la idea es hablar un poco acerca de eso. Y las indicaciones siempre relacionadas con este asunto, cuáles son las posibles reacciones del demandado frente a la demanda. En la presente semana vamos a analizar la respuesta a tan relevante pregunta. En consecuencia, es de la mayor importancia que conozcas los motivos de oposición en el proceso ejecutivo, pues de ello va a depender el consejo que usted le va a dar a aquel demandado que le consulte emplazamiento en mano en el rol que ustedes tendrán en ese momento de abogados o en el caso de que representen al demandante. Así van a poder estar también preparados para prever los distintos motivos que se pueden dar y tener una respuesta eficaz. Vamos a ver, esta semana continuaremos con la elaboración del expediente del proceso ejecutivo. Déjenme ver si puedo darles un poco más de... Aquí está bien. Vamos a continuar, repito, con la elaboración del expediente y agregaremos una actuación procesal más. Pero por el momento no será necesario que la presenten para su evaluación. Déjenme hacer otro pequeño ajuste aquí que creo que estoy tomando mucho espacio. Vamos a ver. Yo creo que aquí está un poco mejor. Ok. Bien. Y aquí... Oh, no. Sí, creo que está mejor. Bien, esta semana, repito, van a agregar
una actuación procesal más, pero por el momento no la van a presentar para su evaluación. Y se trata de un escrito de oposición. Es decir, en el futuro rol de abogados que ustedes tengan, van a preparar un escrito en el cual el ejecutado se opone válidamente a la ejecución que se está intentando en su contra. Esa es, repito, el acto procesal o la actuación procesal que ustedes van a agregar al expediente en el cual están trabajando. Un escrito de oposición. En preparación a ello, se nos pide analizar los artículos 464 al 468 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay que leerlos varias veces. Y hay aquí algunas preguntas. ¿Cuáles son los motivos de oposición? ¿Cuáles son? ¿Alguno de ustedes los recuerda o los ha leído ya? ¿Con cuánto tiempo cuenta el demandado para plantear alguno o todos, o los que sean aplicables, de esos motivos de oposición? ¿Cómo deben plantearse? ¿Qué pasaría si no se hiciera? Es decir, que si no hay oposición, o incluso, ¿qué pasaría si se deja pasar el tiempo y la oposición se presenta en un momento procesal que va más allá del tiempo que se le ha indicado? Es lo que se conoce como qué pasaría si se presenta la oposición pero de manera extemporánea. Esa palabra significa fuera o más allá del tiempo que se le ha señalado, extemporáneo. ¿Qué tipo de vicios o defectos pueden fundamentar una oposición válida? ¿Cómo debe tramitarse la oposición? ¿En qué casos debe hacerse audiencia de prueba para resolver la oposición? Este es el tipo de preguntas que deben hacerse al estudiar estos artículos. Y por supuesto tratar de encontrar la respuesta correcta o adecuada. También se les pide leer las lecturas complementarias para que puedan tener un panorama más completo, un panorama completo e integral. A medida que estudias, esto es interesante, miren, yo una vez más les reitero esto. A medida que estudias y haces apuntes en tu cuaderno, anota cualquier pregunta o duda que te surja. Y en la primera oportunidad que tengas, formula tus interrogantes al profesor. Es un recurso muy valioso que debes aprovechar al máximo. No seas un oidor pasivo de las explicaciones, sino un participante activo. Esa es pues una lucha, llamémosle así, constante, en la cual ustedes deberían estar enfrascados. Asegurarse de consultar. Aquí hay, para que ustedes la puedan leer, una tesis, se ha compartido con ustedes una tesis sobre la oposición. Aquí hay un botón que ustedes pueden hacer clic sobre él y también hay un vínculo al Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que como les he dicho, este es otro recurso muy valioso para poderlo utilizar. En cuanto a esta tesis, déjenme ver si podemos verla en pantalla. Es una tesis de la Universidad de El Salvador que se titula Los motivos de oposición como mecanismos de defensa en el proceso ejecutivo. Esta tesis está muy interesante, me parece muy bien hecha, muy completa.
Entre ellas se dan algunas generalidades sobre la oposición, antecedentes sociohistóricos, la noción de oposición y sus elementos, la definición, qué es oposición, qué es excepción, cómo se distingue entre la una y la otra, la naturaleza jurídica de la oposición, las características doctrinarias y una clasificación de las excepciones según la doctrina. En otro capítulo se habla sobre el derecho de defensa, la postulación preceptiva, el estado de indefensión, el derecho de contradicción, etc. Y esto, miren, de la página 60 en adelante, se clasifican ya en el proceso ejecutivo los motivos de oposición. Se habla sobre la solución o pago efectivo, una definición, requisitos, sobre las formas en que se puede hacer el pago, cuando la obligación está sustentada en un título valor. Aquí tenemos la pluspetición, una definición, la prescripción, una definición también, y algunas normas sobre su práctica, cómo debe alegarse, por quién, qué sujeto debe aprovecharse de ella, la renuncia, la interrupción, se habla de la caducidad también, una diferencia entre prescripción y caducidad, y también este otro motivo de oposición, que se llama no cumplir el título, los requisitos legales. Es otro motivo que es muy común, se utiliza bastante en la práctica por los abogados, y es bueno que nosotros nos familiaricemos con él para que también lo podamos utilizar en caso de que resulte aplicable. ¿Cuáles son los requisitos del título ejecutivo? Sustanciales, formales, otros requisitos, características, etc. Luego, la quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que es otro de los motivos de oposición, pues aquí se desarrolla, se explica, de alguna manera les puede servir. Y luego la transacción, una definición, requisitos para poder transigir, características, nulidad y efectos. Entonces aquí incluso se comentan las excepciones reguladas en el Código de Comercio, cuando el título ejecutivo que se ha presentado es un título valor. Aquí se habla de la incompetencia de jurisdicción, los criterios, etc. Entonces, títulos en blanco. Miren, esta tesis, obviamente tal vez no sea la panacea, ¿verdad? Ni lo mejor que se haya escrito, pero alguna idea les puede dar a ustedes de los motivos de oposición que estamos estudiando en esta semana. Así que yo nuevamente les recuerdo la conveniencia de poder estudiar estos materiales, porque esa es obviamente la principal razón por la cual se comparten con ustedes, para que los puedan leer. Aquí también hay una presentación que se titula precisamente La oposición del demandado, y en ella básicamente lo que se hace es comentar una sentencia de cámara. Aquí aparece incluso cuál es la referencia de ella, es la 1427-0919, y también por supuesto se les invita a que la puedan leer, esta sentencia. En los recursos complementarios aparece pues la misma tesis que ya les mencioné, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, la tesis, y hay un video también, un video que se llama La contestación de una demanda ejecutiva mercantil, por este autor o este youtuber, Alejandro Torres Estrada. Lo que deben tomar en cuenta con el video, yo creo que aquí se los digo. Con relación a la tesis, dice no es preciso que la leas completa a menos que usted quiera, pero te recomiendo las páginas 60 en adelante en la tesis. Y con relación al video, es ilustrativo de cómo funciona en otro país. O sea, este autor no es salvadoreño. Sin embargo,
y aunque no sea 100% aplicable al caso salvadoreño, siempre es útil. Es lo que nosotros conocemos como el derecho comparado, que también nos ayuda y nos ilustra muchísimo a comprender nuestras propias instituciones. Bueno, se ha planteado la programación también, las cuales ustedes ya conocen, y la actividad de la semana, que como les repito, en este caso la evaluación no será formativa, no se va a asignar una nota por ella, pero hay que trabajarla, ¿no? Es decir, si bien es cierto, no hay entrega, pero eso no significa que que no la deban hacer. Es cierto que carece de ponderación sumativa, pero forma parte del expediente y en su momento se les va a revisar. Y luego pues también está el foro de consultas. Bien, tal vez ahora que hemos pasado nuestros ojos por los materiales de la presente semana, repito, si alguno tiene alguna pregunta, pues ahorita es buen momento para formularla. ¿Tienen alguna pregunta? No, hombre, ustedes sí que son como cuentas bancarias, definitivamente. Son... Listo, sí Hola. tengo una pregunta. Sí, le escucho. Dígame. En lo que usted estaba haciendo mención de la tesis, ahí se toca un tema bien importante que a mi criterio y que de alguna manera pues yo por el momento no tengo como una idea muy clara entre las diferencias que existen entre esas causales de oposición y cuál es la diferencia con las excepciones y cuándo estas pueden de algún momento pues interponerse. Vaya, vaya, mire, como la pregunta que usted me hace encuentra una respuesta concreta precisamente en esa tesis, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a consultar. Vamos a ver. Estamos en la semana 5, vamos a ver los recursos de la semana y aquí está la tesis. Ustedes han de saber que estos documentos son perfectamente descargables. Los pueden leer tanto en línea si así lo desean, pero también los pueden descargar para poderlos ver o estudiar aunque no tengan conexión a internet. De hecho, es muy recomendable descargarlos porque si se fijan, la conexión a internet a veces falla. Ahorita, por ejemplo, quiero ver si la puedo abordar desde desde la página de las indicaciones, que creo que aquí también les había puesto el vínculo. Ahorita, si se fijan, como que mi internet no está muy bien y aunque ya les había mostrado la tesis, vamos a ver si esto es lo que me está costando generarla. Vamos a ver si puedo encontrarla. Vaya, aquí la tengo en pantalla, la tesis esta, y vamos a ver cómo lo explican estos muchachos. Está en la página 15, donde define la oposición. Aquí está. Definición de oposición. Dice, ¿qué es la oposición? Es la pregunta que ellos se formulan.
cualquier enfrentamiento a la pretensión del actor. Se dice que la pretensión es un ataque y la oposición una defensa. Esto no es más que la declaración de voluntad por la que se reclama al órgano jurisdiccional frente al actor, la no actuación de la pretensión de éste. Entonces, la oposición, según esto, es cualquier enfrentamiento que se haga a la pretensión del actor. Alcalá Zamora, un tratadista español, define la oposición de la siguiente manera. La oposición es una institución intermedia entre la contestación y el recurso. Por lo mismo supone la réplica y a la vez la reclamación frente a una pretensión adversa acogida en una resolución. La oposición a la pretensión no es una pretensión auténtica, ni integra en el objeto del proceso, sino que fija la amplitud de su examen y delimita el objeto procesal, con imposibilidad en principio de un cambio ulterior, estableciendo los límites dentro de los cuales la pretensión procesal ha de ser correctamente manejada, lo que vincula al juez que no podrá desconocerlos, positiva o negativamente, sin incurrir en incongruencia. Bueno, eso en cuanto a la oposición. Como vemos, tiene un contenido o un carácter bastante general. Ahora, definición de excepción. En un sentido amplio, se denomina excepción a la oposición que el demandado formula frente a la demanda, bien como un obstáculo definitivo o como un obstáculo provisional, a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción en el órgano jurisdiccional. Bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la sentencia que ha de poner término a la relación lo absuelva totalmente o de un modo parcial. Es sinónimo de cualquier defensa frente a la pretensión del actor. Hay otra definición de excepción, y es el poder jurídico del que se haya investido el demandado que le habilita para oponerse a la acción promovida en su contra. En tal sentido, la excepción no es más que la acción, pero del demandado. La excepción vendría a equivaler a la acción, solo que la acción es del demandante y la excepción es del demandado. Y aquí mismo aparece en esta tesis una distinción entre oposición y excepción. Como bien se ha definido reiteradamente, los conceptos de oposición y excepción, se ha entendido que estos dos términos están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. Por ello es necesario establecer la distinción y la relación que tienen esos términos, la oposición y la excepción, que es básicamente la pregunta que usted ha formulado. Se tiene claro que la oposición del demandado es el acto de voluntad de éste que manifiesta de alguna manera su resistencia a la pretensión del demandante y del sindicado o imputado para manifestar su resistencia a la pretensión punitiva que contra él se ha formulado. Se entiende que oposición y defensa en sentido general son sinónimos, pero ¿cuándo es que aparecen las excepciones? La excepción existe cuando el demandado alega hechos impeditivos del nacimiento del derecho pretendido por el actor, impeditivos, o extintivos o modificativos del mismo, o simplemente dilatorios. Miren qué interesante cómo en esta tesis se mencionan 4
términos relacionados con la excepción y con los hechos que pueden estar contenidos en la excepción planteada por el demandado. Primero, hechos impeditivos, es decir, que no permiten o que obstaculizan que el derecho nazca. Por eso, impeditivos. Pero también extintivos, es decir, hechos que hacen que el pretendido derecho se tenga por extinguido o terminado. Pero igual podrían ser modificativos. Es decir, una cosa es que un derecho se extinga y otra cosa es que se haya modificado o cambiado o transformado. Pero también podrían ser simplemente dilatorios. Es decir, no atacan, digámoslo así, el fondo, el contenido intrínseco de la pretensión, sino más bien su exigibilidad actual. Por eso dice que estos hechos dilatorios impiden que en ese momento y en tal proceso se reconozca la exigibilidad o efectividad del derecho. Distintos en todos los casos de los hechos que el demandante trae en su demanda en apoyo de su pretensión o que consisten en diferentes modalidades de aquellos hechos. Por lo tanto, teniendo en claro los conceptos ya citados, se entiende que la oposición y la excepción persiguen un fin en común, el cual es atacar la pretensión, desvirtuarla, detenerla o destruirla. Y en ello consiste la relación. Pero ¿dónde se encuentra la distinción o diferencia? La respuesta a esta pregunta se encuentra en las formas que tiene el demandado de fundar su oposición a la demanda, ya que tiene dos clases de razones. La simple negación del derecho del demandante de los hechos de donde pretende deducirlo, pero la segunda que tiene la encontramos cuando propone una excepción. Por ello, la excepción no es un contraderecho material porque ella ataca la pretensión incoada en la demanda y es una razón de la oposición que a aquella formula el demandado. En forma conclusiva, como quien dice, para terminar o para concluir, la distinción que se puede expresar entre la oposición y la excepción es que la primera, doctrinariamente hablando, se funda como el medio por el cual el demandado puede defenderse de la pretensión. Y la excepción es la manifestación de la oposición, mediante esta, la cual se diversifica en clases y tipos diferentes. Entonces allí otra vez estos autores de esta tesis, recogiendo lo enseñado por profesores del derecho procesal, imagínense, aquí tenemos nada más y nada menos que a Hernando Davis Echandía. Es decir, se nota pues el esfuerzo que estos autores de esta tesis han hecho para recoger doctrina de expositores del derecho procesal y con ello darnos alguna luz en cuanto a estos términos. Entonces aquí en la tesis, la cual yo les pido otra vez que puedan ustedes analizar, aparece esa, digámoslo así, esa aclaración de que una cosa es la oposición como mecanismo de defensa, como medio que todo demandado tiene para contradecir o para no estar de acuerdo o para atacar, y la excepción que vendría a ser una manifestación de la oposición. Es decir, como las maneras o las clases o tipos en que la oposición se materializa o se manifiesta. Es como hablar de pretensión y demanda. O sea, igual, no son términos sinónimos, no es la misma cosa. En ese sentido, la demanda es el vehículo de la pretensión, o el derecho de acción es precisamente algo abstracto, algo que se tiene y que se manifiesta de alguna manera. La acción, o el derecho de acción, se manifiesta a través de una demanda que contiene una pretensión. Repito, los autores
han tratado para que nosotros podamos comprender, de distinguir entre estos términos, que si bien son afines y tienen íntima relación, pues también hay algunos puntos en los cuales se separan o se distinguen, y por eso se afirma que no tienen sinonimia, es decir, no son iguales en su significado. Y lo mismo se dice ya de la óptica del demandado, de la oposición como un derecho y la excepción como una manifestación de ese derecho. Bien, si tiene alguien alguna otra pregunta, con gusto podemos tratar de responderla. Bueno, entonces déjenme... Ay, hombre. Este es el que tengo que... Aquí estamos, ahora sí. Va, nunca cargó este volado. Vaya, déjenme pasar revista, y de hecho vamos a ver si podemos remitirnos al código. Voy a poner en pantalla el Código Procesal Civil y Mercantil para que podamos remitirnos a los artículos que se les ha mencionado. Aquí está. 1, 2. Vaya. Vaya, nuevamente, y aunque parezca repetitivo, les reitero que si ustedes tienen cualquier pregunta relacionada con el proceso ejecutivo, algo que no entienden muy bien, la puedan formular. Esa es, una vez más, la razón de ser de estas videoconferencias, que ustedes tengan la oportunidad de resolver sus dudas. Bueno, ya tenemos claro, y esto vía repaso, ya tenemos claro que en la demanda debe solicitarse, así lo dice el artículo 459, en la demanda debe solicitarse el decreto de embargo por la cantidad adeudada, y a ella se debe acompañar el título en que se funda la demanda y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama. Si el demandante conoce bienes del deudor para hacer frente al reclamo, para poder cubrir con ellos la deuda, entonces se podrían señalar en la demanda. Es decir, cuando dice se podrán, pues da la pauta de algo optativo, de algo que es facultativo. Y es que es obvio, pues no necesariamente todos los demandados en procesos ejecutivos tienen bienes con los cuales hacer frente al reclamo. Y por ello, pues no siempre es posible señalar esos bienes, o aunque los tenga, pues no son conocidos, no es de conocimiento del acreedor o del demandante que los tenga. Pero en esta parte que dice se solicitará el decreto de embargo, ahí sí me parece que tiene un carácter no facultativo, sino más bien vinculante, obligatorio. Yo creo que ya lo habíamos comentado en una sesión previa y les he dicho de que si no se solicita el decreto de embargo en la demanda ejecutiva, eso, en mi opinión,
sería causal válida para una prevención por parte del tribunal. Y es que, si ustedes se fijan, el siguiente artículo dice que el juez le va a dar trámite a la demanda una vez que haya reconocido la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título. Prácticamente en el examen liminar, en el juicio liminar que el juez tiene que hacer a la demanda, pues tiene que encontrar la existencia de estos dos requisitos o componentes o presupuestos, llamémosle así. La legitimidad del demandante, por un lado, y la fuerza ejecutiva del título, por el otro. Si él no encuentra legitimado, es decir, no encuentra o no entiende estar frente a un acreedor cierto, entonces no podría dársele curso a la demanda. O si el título, en opinión del tribunal, no tiene la fuerza ejecutiva que debería tener en base a los requisitos que la misma ley establece para esa fuerza ejecutiva, entonces no podría darle trámite a la demanda. Estos son pues dos requisitos sine qua non: la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título. Ahora, ¿qué va a hacer el juez dentro de esta tramitación una vez que ha reconocido la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título? Fíjense bien, sin citación de la parte contraria, es decir, este es uno de los pocos, contaditos con los dedos de la mano, casos en donde se le da, llamémosle así, curso a una decisión jurisdiccional que perjudica los intereses patrimoniales de una persona sin oírle. Repito, es un caso excepcionalísimo porque pues en un estado constitucional de derecho, pues lo que corresponde es oír antes de privar a alguien de alguno de sus derechos. Y en este caso, pues se da, digamos, como una inobservancia, por lo menos en apariencia, de esta prerrogativa o de este derecho que toda persona tiene del derecho de audiencia, ¿no? Entonces, aquí, sin citación de la parte contraria, va a decretar el embargo e inmediatamente va a expedir el mandamiento que corresponda. Veámoslo así. En la resolución donde el tribunal admite la demanda, en ella decreta el embargo. Es decir, decreta, y así lo tiene que decir, decrétase. Esa es la palabra que se utiliza. Decrétase embargo en bienes propios del demandado. Y cuando dice expedirá el mandamiento que corresponda, se está refiriendo a otro documento distinto del auto de admisión, pero que encuentra su base en ese auto de admisión, porque allí fue donde se ordenó expedir el mandamiento. Entonces, el mandamiento de embargo es un documento, una hoja de papel, tamaño oficio, ahí dependiendo la cantidad de texto que lleva, bastará una página o más, no importa, pero es el papel que se le va a entregar al ejecutor de embargos, que es un oficial público nombrado por la Corte Suprema de Justicia previo examen incluso de suficiencia de sus conocimientos sobre derecho, previa rendición o de una caución
una fianza o cualquier otro tipo de caución o garantía de un ejercicio eficaz y legal de su función como ejecutor de embargos. Entonces el mandamiento, repito, es un documento separado. O sea, es decir, es consecuencia natural de haberse decretado el embargo. Por eso dice, decretará el embargo e inmediatamente expedirá el mandamiento que corresponda, en el que va a determinarse la persona o personas contra las que se procede y establecerá la cantidad, oigan bien, la cantidad que debe embargarse para pagar la deuda, intereses y gastos demandados. Ahora bien, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Podría un juez decretar un embargo si no se le hubiera pedido? Porque aquí dice de que el juez le va a dar trámite a la demanda decretando precisamente el embargo sin citar o sin notificar o sin hacérselo saber a la parte contra la cual se está embargando o decretando el embargo. Entonces, la pregunta, repito, y no sé si alguno de ustedes se anima a contestarla, ¿será que el juez podría, sí, le escucho? Sí, a mi criterio sí podría decretar embargo. Si es que, vaya, yo soy de este pensamiento. Si el juez tiene la potestad de no citar a la parte contraria para que se defienda, que claramente este artículo pues contraviene la Constitución, ¿verdad? Porque todos tenemos el derecho de defensa, de ser escuchados y en juicio. O sea, si tiene esa potestad de no citar para que conteste la parte contraria, pues mucho mayor va a tener la capacidad de embargar. O sea, me explico, para mí sí, creo que sí, aunque yo creería que esta disposición contraviene la Constitución. Y me nace otra pregunta, ahora que estoy leyendo este artículo, Lee, ¿qué pasa si en la demanda, porque dice se solicitará, o sea, se tendrá que solicitar que se decrete en el embargo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el deudor no tiene nada que ofrecer, o sea, no tiene ninguna garantía de nada, o sea, la demanda se tendrá ¿por qué? Por inadmisible, porque no cumple con un requisito formal en la demanda, o es que excepcionalmente en estos procesos ejecutivos, de un proceso especial, se tendrá siempre y sí que solicitar este decreto de embargo, aunque no tenga bienes el deudor. Eso es mi parte. Muy bien, gracias por su participación. Federico, ¿quisiera usted opinar algo? Sí, licenciado. Ok, le escuchamos. Asumo, lo que pasa es que quizás después de lo que acaba de decir el compañero ya me confundí porque yo entendí que usted dijo que si el juez podrá aplicar el decreto de embargo si este no ha sido solicitado. Esa fue la pregunta, sí. Pues sí, entonces, en base a la pregunta y casi al inicio de cuando yo entré, porque entré algo tardecita, estaba diciendo usted que ese podría ser o acarrear sobre una prevención si en la demanda no solicita lo que es el decreto de embargo. Okay. Entonces, partiendo de esa idea, si el demandante no está solicitando el decreto de embargo, el juez no tiene la potestad para poderlo aplicar si no se le ha sido solicitado. Okay. No obstante, si en la demanda sí se le solicita, efectivamente, como dice el artículo 460, tiene que aplicarlo antes del señalamiento de la contestación de la misma. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Paola? Sí, fíjese que yo también entré un poquito tarde, pero me recuerdo que hace 15 días mencionó sobre eso y usted contestó esa pregunta. Y dijo que en ese caso se declara inadmisible la demanda, se le previene y se le da un plazo de 3 días hábiles para que subsane
la prevención y se le puede admitir la demanda, porque el juez no puede decretar embargo si no se le ha pedido. Muy bien, muchas gracias. Si alguien más desea opinar, puede hacerlo con libertad. Bien. Vaya, yo obviamente vengo aquí frente a ustedes y hablo algunas cositas, ¿verdad? Basado en lo que yo logro captar o entender de las disposiciones legales, ¿verdad? Es decir, obviamente, y eso es algo que caracteriza a las ciencias sociales, como las ciencias jurídicas, que no son como las ciencias puras o como las ciencias exactas, como por ejemplo la química, la física, la biología, las matemáticas, la lógica, en donde digamos que no hay tal vez mucho motivo para discrepar, ¿verdad? Ya que 2 más 2 son 4, pues, y por mucho que discutamos, difícilmente vamos a lograr una solución diferente. Pero las ciencias que no son exactas, como las ciencias jurídicas y el derecho entre ellas, de alguna manera pues siempre van a dar lugar para opiniones encontradas, a veces divergentes, a veces contradictorias, a veces opuestas, pero en todo caso no hay tal vez unanimidad. No sé si ustedes han tenido ocasión de leer aquel tomo o aquellos tomos famosos de Alessandri y Somarriba enseñando derecho civil como profesores que son o eran antes de fallecer. A mí me llamaba pero tanto la atención cuando ellos son dos, Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriba Undurraga. Por eso se identifican como Alessandri, que es uno, y Somarriba, que es el otro. Vieran qué interesante en algunas partes donde dice, Alessandri sostiene esto. Mientras que, es decir, ellos mismos dicen en su obra, en su tratado, en su curso de Derecho Civil, que en ese aspecto no coinciden, no piensan igual. Y eso es enriquecedor. Y yo entendería que es bueno, que es muy útil. Cuando ustedes, no sé si ya lo hicieron, pero cuando ustedes, digamos, empiecen a leer con mayor asiduidad las sentencias de los tribunales, igual, miren, resulta muy rico en enseñanza cuando de dos magistrados que tiene una cámara de segunda instancia, vienen y dicen en la parte resolutiva, esta sentencia se formó con los votos de, y mencionan un magistrado, y el magistrado, ¿cómo le llaman ellos? Como un magistrado suplente o un magistrado, pero que no es de los dos magistrados titulares o propietarios, porque el magistrado fulano de tal no estuvo de acuerdo. En otras palabras, se dio lo que se conoce como una discordia. Discordia es lo contrario del acuerdo. Discordia o desacuerdo son lo mismo. Desacuerdo o discordia. Entonces se dio una discordia y hubo necesidad de llamar a un magistrado de los suplentes para exponerle las distintas razones que tenían los dos magistrados divergentes y que él se adhiriera al voto de alguno de ellos. Y de esa manera se formó resolución, porque la resolución requiere el acuerdo de dos magistrados, en el caso de las cámaras. Y en el caso de las salas, pues dependiendo si hay 4 magistrados o 3 o 5, pues obviamente la mayoría, en el caso de los números impares, si de 3, 2 se pronuncia en un sentido, pues con eso se forma resolución. Y si fueran 4, pues tendría que haber mayoría también, de 3 versus a 1, pero si fueran 2 a 2 hay que traer a uno en discordia. Entonces, lo que les quiero decir con esto
es que forma parte de la práctica cotidiana el desacuerdo. Y no lo debemos ver como algo pecaminoso, como algo grave, como algo que destruye la seguridad jurídica. No, todo lo contrario. Es bueno estar en desacuerdo, por supuesto cuando tenemos algunas justificaciones, algunas razones, algunos argumentos que de alguna manera fundan nuestra opinión. Entonces, con eso en mente, efectivamente, yo les preguntaba si, en base al artículo 460, un juez podría decretar el embargo, aunque desatendiendo lo dicho en el artículo 459, no se le solicitara en la demanda. Entonces, aquí es donde no solo ustedes y yo, reunidos en esta videoconferencia, sino que en todo el país, aquí podríamos encontrar, colegas, incluso jueces, magistrados, que podrían opinar así como opinaba el compañero, ¿verdad? Que él decía, mire, licenciado, yo creería que sí, decía el compañero, ¿verdad? Yo creo que si él tiene facultades para, sin citar a la parte contraria, inobservando el mandato constitucional, entonces yo pensaría, dijo él, que sí, que puede. Ok, es una opinión que por supuesto, aunque no coincida con la propia, debemos respetar y escuchar. Pero luego viene el otro compañero y la otra compañera y dice, mire, yo recuerdo que usted dijo, pero aquí es donde yo quiero que usted lo analice bien. Yo quisiera que llegara el día en el cual usted, digamos, adquiera una opinión en virtud de un análisis hecho por usted mismo, por usted misma, ¿verdad? Es cierto, uno como profesor externa su punto de vista, trata más o menos de defenderlo, como gato panza arriba, y uno podría estar equivocado. Eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Es más, yo no sé si ustedes tal vez han tenido otros profesores, tal vez en otras asignaturas, y el profesor ha dicho algo, ¿verdad? Y luego viene otro profesor distinto y dice otra cosa con relación al mismo asunto. Entonces usted se queda, madre, ¿aquí qué está pasando? Entonces, ahí usted se queda como que dice, puya, ¿y qué pasó aquí? Entonces, de allí la importancia de adquirir, digámoslo así, como un concepto propio o una opinión propia. Eso sí, fundamentada, no arbitraria, no caprichosa. Ahora, ¿cuál es el fundamento de mi respuesta? El fundamento de mi respuesta es que el artículo 459 no está sugiriendo que se solicite el decreto de embargo, no lo está dando como un consejo, como una recomendación. Distinto el caso del señalamiento de bienes, porque con respecto al señalamiento de bienes, el artículo dice, se podrán señalar, se podrán, esto es potestativo, se podrán, pero con respecto al decreto de embargo, el artículo dice, se solicitará, no dice se podrá solicitar, sino que dice se solicitará. Yo lo veo, y aquí ustedes me sabrán corregir si yo estuviera equivocado, yo lo veo como una orden, como un mandato, como algo imperativo, como algo que si no lo hago, pues tendría que prevenírseme. Es decir, se le previene al licenciado Ríos Lazo que le dé estricto cumplimiento al artículo 459, porque por más que he leído la demanda de revés y derecho, no encuentro que me esté solicitando el decreto de embargo. Ahora, yo le pregunto, si un juez me hiciera esa prevención en esos términos,
se le previene que le dé estricto cumplimiento al artículo 459. Es decir, que me solicite el decreto de embargo. O que se pronuncie al respecto, porque puede ser una omisión, se le olvidó, o será que no quiere que le decrete embargo en bienes propios del deudor. Miren, déjenme decirles que aquí se abre una posibilidad con esto último que les acabo de plantear, porque intencionalmente un demandante podría no querer que se decrete el embargo. Incluso ese demandante podría tener en su mente esa circunstancia de que habló el compañero. Y si no tiene bienes, es decir, yo lo conozco y yo sé que no tiene ni dónde caer muerto. Ahora, si no tiene bienes, ¿para qué? ¿Para qué hay que solicitar el decreto de embargo si yo sé que no se va a poder ejecutar ese decreto? Yo sé que no se va a poder diligenciar. Yo sé que no tiene bienes. Entonces, ¿para qué lo voy a solicitar? Alguien podría pensar así. A esa persona yo le respondería lo siguiente. Es que mire, le diría yo, lo que pasa es que en la estructura del proceso ejecutivo, para darle a conocer al demandado la existencia de este proceso, yo no lo puedo emplazar de la misma manera que se emplaza en otros procesos. La ley procesal me está diciendo a mí cómo es que lo debo emplazar al demandado. A ver, alguno de ustedes, por favor, dígame, ¿cómo se materializa el emplazamiento en el proceso ejecutivo? Ya les voy a poner 0 a todos por igual. Ay, no creo, es en serio que están callados. Y no en eso han estado trabajando en esta semana. No, hombre. No escuché la pregunta. Ay, ve qué bonito. Ahí va a ver el video para recordar la pregunta. Mire, la pregunta es, en el proceso ejecutivo, ¿cómo se materializa el emplazamiento? ¿Qué hay que hacer, según el código, para emplazar dentro del proceso ejecutivo? Es en serio que están callados. Con la esquela de emplazamiento. La esquela de emplazamiento es un requisito sine qua non para poder emplazar en cualquier tipo de procesos. Y hay que generar esquela de emplazamiento también en el proceso ejecutivo, por supuesto. Pero la respuesta, llamémosle puntual, es la siguiente. Artículo 462. A ver, Gabriela, léalo por favor. Ahí está en pantalla. Gabriela está por ahí. Gabriela Miladis, por si hay más de una. Sí. Ok. Lee ahí en pantalla. Artículo 462. Ajá. La notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para que el deudor comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda en el plazo de 10 días. Al hacerlo, podrá formular su oposición por los motivos señalados en este título. Gracias. Vaya, ahí aparece la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Cómo se materializa el emplazamiento en un proceso ejecutivo? Artículo 462. Se materializa notificándole al deudor ¿qué cosa?
Así es, notificándole al deudor el decreto de embargo. Este artículo es bien claro. La notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento. En otras palabras, no hay un emplazamiento, llamémosle normal, ordinario, común y corriente allá en los términos del 181, o 140, no recuerdo, el 181 y siguientes. Es decir, sí hay un emplazamiento, por supuesto, porque tiene que haber un plazo concedido al demandado para que se apersone a estar a derecho, conteste la demanda si quiere, presente oposición si quiere y dentro de ella excepciones. Es decir, tiene que haber un plazo, un emplazamiento. Pero ¿cómo se materializa? Otra vez, artículo 462, notificando el decreto de embargo. Volvamos al punto, ojalá que no se les haya olvidado por qué es que les estoy hablando de esto. Es decir, si la parte me dice, mire señor juez, yo no le he solicitado el decreto de embargo porque este demandado no tiene bienes a su nombre, es pobrecito, no tiene nada. Entonces, ¿para qué le voy a solicitar el decreto de embargo si yo sé que no se va a diligenciar, no se va a materializar, no hay nada que se le pueda embargar? Entonces yo como juez le diría, no, mire, es que el proceso ejecutivo está estructurado de tal manera que una de sus fases, una de sus etapas, una de sus partes es el decreto de embargo. Porque ese decreto de embargo lo necesitamos no solo para embargar, sino que también lo necesitamos para emplazar, ya que el emplazamiento se materializa notificándole al deudor el decreto de embargo. Entonces, si yo no decreto el embargo, entonces, ¿qué le voy a notificar al deudor? ¿Qué le voy a notificar? No tengo nada que notificarle si no decreto el embargo. Entonces, tengo que decretar el embargo. Y una vez decretado, lo notifico. Y eso es lo que equivale al emplazamiento. Entonces, esa sería como la respuesta. Ahora, preguntaba el compañero de ustedes, ¿qué pasa precisamente con esas personas que no tienen bienes con los cuales hacer frente a sus obligaciones? Miren, aquí hay dos consideraciones que podemos hacer. La primera es que, tal como lo aprendimos en el análisis de la evolución histórica del proceso ejecutivo, la primera es que gracias a Dios no hay prisión por deudas. En otras palabras, mucho menos las atrocidades que se cometían antes de la prisión por deudas, como era disponer el acreedor hasta del cuerpo del deudor y descuartizarlo, matarlo, esclavizarlo para pagarse con el trabajo, venderlo en el mercado con todo y su familia. Gracias a Dios todo eso lo hemos superado. Y la responsabilidad de las personas ya no es subjetiva, ya no es con su cuerpo, con su persona. Ahora es con sus bienes, con su patrimonio. Es una responsabilidad objetiva. Dicho eso, hay un aforismo famoso que yo creo que ya lo he compartido con ustedes antes y vamos a ver si lo pueden terminar el aforismo. Quien nada tiene, no lo habían oído antes. Nada debe, creo. No, ese es quien ¿cómo es ese otro? Nada ofrece. No, tampoco. Es más jocoso la terminación de ese aforismo. Es más irónico incluso. Bien, dice, quien nada tiene,
con nada paga. No sé si logran captar la idea del aforismo. Quien nada tiene, con nada paga. Es decir, mira, yo, deudor, no tengo nada, ok, con nada te voy a pagar. En otras palabras, no hay manera. O sea, si la responsabilidad es objetiva y el deudor no tiene bienes embargables con los cuales responder de sus deudas, el acreedor no va a poder lograr la satisfacción de su derecho. El acreedor se va a quedar burlado, chiflando en la loma, sin poder hacer efectivo su crédito. Porque ¿cómo pues? No, si a él le sobran ganas de descuartizarlo, a él le sobran ganas de meterlo preso. A ustedes muchos acreedores los van a buscar para que intenten acciones penales. No, si es que esta es estafa, le van a decir. Vamos a la fiscalía. O sea, los van a buscar a ustedes para que busquen la manera de presionar. Es más, no sé si se habrán dado cuenta, pero algunos de estos gestores de cobros, que más parecen pirañas, o lobos, o gavilanes, o sopes, o perros, o sea, es triste de etiquetarlos de esta manera, pero le ofrecen cárcel a la gente. Le dicen, no, mire, si no paga, entonces vamos a proceder y va a ir preso. Y se lo dicen a gente humilde, que muchas veces les quitan el sueño, porque les dan casaca, les dan salveque, les dan mentiras. Va a ir preso. No, sin más remedio vas a tener que meterlo preso, si no nos paga, y ya esperamos que nos pague mañana. No, hombre, esas presiones son totalmente indebidas, ilegales, injustas, arbitrarias, antiéticas, inmorales. No las vayan a usar ustedes, ni así forme parte de su trabajo. Mejor renuncien, pero no digan haciendo esas cosas. Bueno, a lo que voy, y sobre la base de que el que nada tiene con nada paga, esa es la razón por la cual los bancos y demás entidades del sistema financiero jamás van a contratar un préstamo a favor de una persona que no tenga capacidad de pago. O sea, jamás. O sea, simple y sencillamente sabiendo ellos de que si no tiene con qué pagar, no van a poder hacer efectivo su préstamo, su crédito, simplemente no contratan, pues, y punto. Y punto. Lo rechazan como posible cliente, como deudor, lo rechazan. Cosa que no, obviamente, ni modo, pues así es la vida, pues, ¿y qué vamos a hacer? Entonces tenemos que saber eso, y con eso en mente, pues si nosotros vamos a entrar en relaciones jurídicas con otros, asegurémonos que tenga capacidad de pago, que si nos vamos a convertir en acreedores de ellos, pues tenga bienes con los cuales hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, el ser acreedor le concede a la persona el derecho de perseguir no solo bienes presentes, sino también bienes futuros. Entendamos por bienes presentes los que la persona actualmente tiene, y entendamos por bienes futuros aquellos que todavía no tiene, pero que eventualmente puede llegar a tener. Usted mismo, usted misma, por ejemplo, probablemente ahorita esté en la situación esta que hemos estado comentando, que es también el caso mío, de no tener dónde caer muerto. Pero podemos decir lo mismo dentro de unos 8 años, dentro de unos 12 años, dentro de unos 5 años. Más usted que está jugando con el Bitcoin por ahí, comprando. Es decir, usted puede mejorar su situación económica y pasar de un estado de insolvencia en que no tiene cómo hacer frente a uno totalmente distinto, donde sí tenga, donde sí adquiera bienes. Entonces,
con eso en mente, el convertirse en un acreedor le da, repito, facultades para reclamar bienes que eventualmente caigan en el patrimonio o se adhieran al patrimonio del deudor. Entonces, eso significa de que una ejecución se podría perfectamente diferir en el futuro. Es decir, usted le puede decir a un juez, mire señor juez, ahorita el deudor no tiene, pero podría llegar a tener. Decrete el embargo, no se preocupe, decrételo, y aunque no lo podamos diligenciar o hacer efectivo en este momento, ¿quién quita dentro de 2 años, 3, 5? El proceso ahí va a estar, en su fase de ejecución. Pero usted necesita la sentencia, que estime la ejecución y que ordene que se haga la ejecución mediante los trámites del libro quinto de este código, que es la ejecución forzosa de la sentencia. Usted necesita una sentencia, porque si no la presenta y la pretende presentar cuando ya ha prescrito la acción, entonces, ¿qué le va a pasar? Que como motivo de oposición le van a presentar la prescripción de la acción. Entonces, tampoco es argumento para no demandar el que no tenga bienes ahorita. Porque si usted se queda de brazos cruzados y deja pasar el tiempo y dentro de 5, 8, 10, 12 años ya tiene bienes y hasta entonces usted dice, ahora sí voy a ir a demandar, le van a alegar la prescripción. Entonces, repito, no hay ningún obstáculo para que usted presente una demanda y solicite el mandamiento de embargo, aunque en ese momento histórico no tenga bienes su deudor. Espero que estén comprendiendo lo que les trato de explicar. Miren, hay algo que me gustaría comentar a ustedes y que tiene que ver con este artículo 462 en relación con el 465. Miren, aquí dice de que la notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para que el deudor comparezca a estar a derecho y pueda, otra vez, potestativo, y pueda, no dice deba, o sea, no es una carga que se le impone al deudor, pueda contestar la demanda en el plazo de 10 días. Al hacerlo, podrá formular su oposición, otra vez, podrá, potestativo. Mire, esto, yo no sé si ustedes logran captar el énfasis que yo le doy, pero yo hago énfasis en aquellos términos que implican una facultad versus los que implican una obligación. Podrá, pueda, potestativo. Pero se solicitará o deberá, eso ya es imperativo. Así que por favor aprendan a distinguir entre aquello que es potestativo de aquello que es imperativo. Al hacerlo, podrá, potestativo, formular su oposición por los motivos señalados en este título. Y esos motivos son los del 464. Pero sigamos con esta idea. Planteamiento de la oposición. La oposición se deberá formular, fíjense bien, ¿esto es potestativo o es imperativo? Imperativo. Es imperativo, así es, gracias. Eso es lo que yo deseo que ustedes puedan distinguir. Aquí es imperativo. O sea, si va a formular oposición el demandado, si lo va a hacer, se deberá formular dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación del decreto de embargo.
con las justificaciones documentales que se tuvieran. Es decir, si tiene documentos con los cuales justificar su motivo de oposición, pues las debe adjuntar, las debe acompañar. Si no hay oposición, se dictará sentencia sin más trámite y se procederá conforme a lo establecido en el libro quinto. Ya les dije yo, el libro quinto es precisamente ya la ejecución forzosa. Libro quinto, la ejecución forzosa. Libro quinto. Es decir, si no hay oposición, entonces se va a dictar sentencia estimativa, por supuesto. Porque ¿cómo podría hacer sentencia desestimativa si ya se valoró con la demanda el título, la legitimidad del demandante, se decretó embargo, se notificó el decreto de embargo, se libró el mandamiento de embargo al ejecutor o mediante oficios a las oficinas que contengan bienes registrados? Es decir, ¿cómo podría ser una demanda desestimativa si se hizo todo eso? Es decir, es importante, pues, comprender que si hay motivos de oposición, hay que formularlos. Y se tiene un plazo de 10 días para hacerlo, contado desde la notificación del decreto de embargo. Déjenme ver si logro arreglar esto que se me ha... Vamos a darle vuelta desde aquí. Vale, entonces, traigo esto a cuenta porque aquí tenemos una pregunta que es muy importante que tratemos de encontrarle respuesta. Espérenme que esto no siempre me agarra la idea. Vaya. Aquí tenemos en el artículo 465 un plazo de 10 días. Ay, hombre, ¿qué está pasando con esto, hombre? Tal vez si lo agarro desde aquí. Vaya. Aquí tenemos un plazo de 10 días contados desde la notificación del decreto de embargo. Desde la notificación del decreto de embargo. Ok, yo les hago una pregunta. Se las hice también a sus compañeros del otro grupo ayer. Hoy se las hago a ustedes. A ver, calendario en mano, díganme, por favor, si se le notifica el decreto de embargo un 17 de febrero a las 3:48 de la tarde. O sea, en este momento, en este exacto momento, el secretario notificador está notificándole a un demandado el decreto de embargo y está redactando el acta, esa acta que ustedes también van a redactar. Ok. Pregunta por $1.000.000. ¿Cuándo vence ese plazo de 10 días? El 3 de marzo. Si es de forma personal, el 3 de marzo, licenciado. Calendario. Si es a través del sistema de notificaciones electrónicas. No, aquí recuerden que estamos hablando del emplazamiento, el cual por regla general tiene que ser personal o con persona diferente, mayor de edad, al no hallarse, ¿verdad? Ahí le da las condiciones para que pueda hacerse con persona distinta del demandado.
Pero aquí no podemos hablar de un emplazamiento por medios electrónicos. Recuerde que todavía no se ha apersonado, todavía digamos, no se ha mostrado parte del demandado. Es la primera intervención que estaría teniendo al notificársele el mandamiento. Bien, otra vez, calendario en mano, ustedes me han dicho el 3 de marzo. Ok, ahí ustedes en la plataforma esta de Teams no solo tienen la manita, también tienen un dedo pulgar que es like. Vaya, todos aquellos de ustedes que opinen que el 3 de marzo es la fecha límite, entendamos que el 3 de marzo todavía podría llegar a través de un escrito presentando oposición, ¿cierto? Eso significa que el 3 de mayo está incluido en los días. Todavía podría el 3 de marzo, 3 de marzo, llegar, ¿cierto? ¿O no es eso lo que me quisieron decir? A ver. Yo no quiero estar con aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Hubieron dos que me dijeron 3 de marzo. Sí, Lick, sería el 3 de marzo. Entonces, pero el 3 de marzo todavía podría. Presentar la El oposición. 3 de marzo hasta las 3:48 tendría el Usted toma en cuenta la hora exacta. Si llega a las 3:50 ya es extemporáneo. tomando en cuenta el tiempo, sí, porque son días completos. Pero si es un día completo, el día tiene que ser completo y termina hasta las 12 de la noche. Pero bueno, Completa referencia a la hora, ¿no? Del que lo fueron emplazados. Vaya, mire, aquí necesitamos remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil en la parte que regula los plazos procesales y cómo se computan los plazos. Porque precisamente en esas normas generales, llamémosle así, relacionadas con los plazos, es que surge esa gran interrogante. Pero déjenme terminar la idea, porque no quiero que se me vayan. Aquellos de ustedes que están ahorita en esta sesión, aquí dice que tengo yo 26 participantes, aunque uno de ellos soy yo mismo y el otro es Cristian. Tengo 24 participantes, a menos que alguien estuviera repetido, pero bueno, esos 24 que están escuchándome ahorita, que no es Cristian ni yo, vaya, aquellos que piensen que el 3 de marzo es el último día que el demandado tiene para formular oposición, que puche el icono de like. Bueno, algunos han levantado la manita, no sé si es que yo no miro bien pero sería... La manita está bien, pues no importa. Pero lo importante es de que se manifiesten. Vaya. Bueno, ahora la pueden bajar. Tengo 5 personas, nada más. 6 con Minerva. Vaya, ya la pueden bajar. Bueno, entonces, quienes no están de acuerdo en que es el 3 de marzo, entonces, ¿cuándo sería? Pues? Alguno de los que no está de acuerdo podría decir, ¿cuándo sería entonces? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo considero que sería el 2 de marzo, porque se toma en cuenta desde el momento en que inicia, sería el 17. Muy bien. O sea, muy bien, gracias por su respuesta, gracias por su opinión. Déjenme ver si tengo yo aquí el calendario. Voy a ponerle el año. Vaya. Aquí, si logran ver, aquí está el 17 en un círculo rojo. Ok. Pregunto, ¿tomamos en cuenta
el día de la notificación, sí o no? Considero que sí, Lick, se toma en cuenta. Vaya. Si lo tomamos en cuenta, tenemos 1:17, 2:18, 3:19, 4:20, 5:21, 6:22, 7:23, 8:24, 9:25, 10:26. ¿He hecho bien el cálculo? Sí, porque Sí. ha tomado Ah, ustedes introducen un concepto que resulta muy clave. No hay que tomar en cuenta los días inhábiles. ¿Es así? Sí, Lick, el 145 del Código Procesal Civil Mercantil dice, el inciso segundo, los plazos fijados en días solo se contarán los hábiles. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces no voy a tomar en cuenta ni el 19 ni el 20, ni el 26 ni el 27. Vamos a ver qué resulta. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llego al 2 de marzo. El 2 de marzo sería el 10º día. El 2. Ok, ¿qué tienen que decir aquellos que levantaron la manita diciendo que era el 3? Lick, este mismo 145 dice que a contar el día siguiente de la respectiva notificación, el plazo va a empezar hasta el día siguiente, o sea, desde el 18. ¿Alguien más? Ay, me pareció escuchar a otro más ahí hablando. Es correcto, Lick, comparto la idea de mi compañera. El artículo 145 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, ¿verdad?, que se contarán la respectiva notificación el día siguiente. O sea, es decir, que si yo la recibí o el notificador llegó a mi lugar, o sea, me ubicó, no lo voy a contar desde ese día. El día me va a contar hasta el siguiente. Claro, a salvo las excepciones que establece por la naturaleza de la actividad que se pueda realizar, porque en materia penal creo que sí cuentan los sábados, o no sé, creo yo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Gerson tiene levantada la manito por olvido o quiere participar ahorita? Gerson Girón. No, se me olvidó, pues. Ok, ok. Gracias. Vaya, miren. Aquí tenemos un problema. Y vamos a ver, ojalá que todavía tenga yo aquí algo. Ay, hombre. Cristian, en su presentación que hizo hace un par de días con ustedes, en una de las diapositivas mencionaba una sentencia. Quiero ver si es esta. No. Bueno, hay una sentencia de Cámara. Vamos a ver si tienen suerte, no sé por qué. Miércoles. Quizás se las voy a contar solamente. Hay una sentencia de Cámara en la cual un abogado presentó la oposición. Utilicemos el mismo ejemplo que estamos utilizando nosotros ahorita. Presentó la oposición el día 3 de marzo. Es decir,
el abogado interpretó el artículo 465 en relación con el artículo 145 que ustedes me acaban de mencionar. Es decir, él no tomó en cuenta el día de la notificación, sino que comenzó a contar el plazo a partir del día siguiente. 18, un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó hasta el 3. Y por ende, al hacer el cálculo del plazo tomando en cuenta el 145, la presentó el día 10 según él. Y digo según él porque él interpretó aplicable el artículo 145. Viene la jueza de primera instancia y literalmente le da en la nuca. Es decir, le dice en su resolución, le dice en su respuesta que se declara sin lugar los motivos de oposición por haberse presentado de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo. Totalmente indignado, viene el abogado y apela ante la Cámara, alegando que hubo infracción de normas y garantías procesales por parte del ACUO, o sea, el Tribunal Inferior, al no haber entendido aplicable el artículo 145 y por haber interpretado el artículo 465, repito, sin integrarlo con el artículo 145 y considerando que cuando dice aquí desde la notificación del decreto de embargo, es decir, que se tome en cuenta el día de la notificación. Entonces, la Cámara le resuelve a este abogado y entre las argumentaciones que la Cámara expone, dice que el proceso ejecutivo es un proceso especial, que tiene algunos rasgos que son muy propios, muy peculiares, muy característicos de un proceso diseñado para ser expedito, para ser un poco más rápido, es un proceso especial, no es uno declarativo, es decir, entonces, la Cámara simple y sencillamente concluye diciendo que por ese carácter especial del proceso ejecutivo tiene también normas que son especiales y solo aplicables a él, y que la norma del 465 es un ejemplo de ello. Es decir, la Cámara compartió el criterio de la ACUO y resolvió en sentencia que no era la primera, sino que citan un precedente de ellos mismos. Es decir, por segunda vez o quizás tercera, resolvió, óigase, que el día de la notificación cuenta. Ok. A Cristian se le hizo, si mal no recuerdo, esa pregunta. Y Cristian está por ahí usted. A ver, Cristian, ¿qué le respondió a los muchachos usted? Ya lo puse entre la espada y la pared. No, en realidad, pese a lo que usted está planteando, lo que dijo la Cámara, yo sigo sosteniendo de que es muy restrictivo ese punto en cuanto a que el día 1, por ejemplo, en el caso que están planteando, en el ejemplo que plantea usted, que ahora se entenderá como el día 1,
O sea, para mí no estoy de acuerdo con esa postura. Gracias, Cristian. Gracias. Y qué bueno que usted lo ha dicho de esa manera, porque es exactamente lo mismo que yo pienso. Exactamente lo mismo que yo pienso. Me parece que la Cámara erró, que la Cámara se ha equivocado las 2 o 3 veces que ha resuelto de esa manera. El artículo 145, en mi humilde opinión, no puede ser más claro y es perfectamente aplicable. Si para la Cámara el proceso ejecutivo es especialísimo y que por eso participa de plazos más cortos y de procedimientos diferenciados, entonces yo creo que el legislador hubiera reducido el plazo de una vez. Le hubiera dado 5 días, por ejemplo, 8 días, o solo 3, qué sé yo, o 9, porque prácticamente con esa interpretación solo son 9 los días que le está dando y no 10. Sin embargo, les repito lo que ya les dije, que el derecho no es una ciencia exacta y que da para doble, triple o múltiple interpretación. Yo, al igual que Cristian, y estoy seguro que muchos otros colegas, incluyendo el apelante, en ese caso que les planteé, vamos a sostener quizás hasta nuestro último suspiro que el propio día de la notificación no tiene por qué contar. ¿A qué horas les dije que se estaba notificando? Faltaban 12 minutos, 11 minutos para las 4. ¿Y qué tal le tomó 5, 6, 7, 8, 10 minutos al notificador? Y terminó faltando 1 minuto para las 4. ¿Cuenta el demandado con ese día para ir y presentar oposición? Y solo le falta 1 minuto. Es decir, no cuenta, estamos hablando de un día de 1 minuto. Porque ya a las 4 que llegue ya va a estar cerrado, no nos engañemos, hombre. Ya no va a haber nadie ahí. Es más, son cuatreros, es posible hasta minutos antes, adelantan el reloj. Y sí, fíjense que el Código Procesal Civil Mercantil comentado establece ahí, ¿verdad? Dice, le voy a leer porque aquí lo tengo ahorita a la vista, en la página 166. Dice, el día en que se notifica un acto no se cuenta en el plazo, pero el último día del plazo sí forma parte de él. Claro. Eso lo hace como entre comillas, ¿verdad? Claro. El autor de este libro. No, pero mire, déjeme aclararle algo. Y qué bueno que usted mencionó el código porque a mí yo ya lo tenía en mente decirlo, pero se me podía haber olvidado. Busquen en la parte relacionada con el proceso ejecutivo, porque lo que usted acaba de leer es comentando allá el 145, es decir, en las primeras páginas, comentando la parte del 145. Pero hoy vayan y busquen el comentario del 465 en el comentado. Es más, vamos a ver si nos da... Híjole, ya estamos a punto de cerrar, pero déjenme ver si mi mente no me engaña, porque a veces mi mente me engaña, hombre. Vamos a ver, aquí estamos ya en el título, en la parte que comenta el proceso ejecutivo. Vamos a ver si
Quizás no lo voy a encontrar porque ya hay mucha premura en mí, pero me pareció leer que era una excepción a la regla del 145 y que compartía el criterio de que eran 10 días, incluyendo el de la notificación. Eso me pareció haber leído en esta parte, pero ahí lo voy a encontrar en su momento. Bueno, sin embargo, les comento lo que resolvió la Cámara. Voy a compartir con ustedes la referencia exacta de esa resolución de Cámara para que ustedes lo tengan. Y mi consejo para ustedes es que no se atengan, que mientras no sean ustedes los jueces o los magistrados, hay que adaptarse. Y aunque no estén de acuerdo, yo podría estar muy en desacuerdo e incluso tener la razón. Pero si me la van a negar, mejor no me arriesgo. Y no esperen al que ustedes consideran el 10º día. Mi consejo es que si les toca presentar oposición, no lo hagan en el que ustedes consideran el 10º día, sino que en el que la Cámara considera el 10º día, porque si no les van a dar en la NEC y quien va a salir perjudicado es su cliente. Bien, ¿alguna pregunta ya para terminar? Yo solamente me resta pasarles la asistencia. Sí, licenciado, yo tenía una pregunta. Dígame. ¿A los codeudores se les puede embargar sus bienes? Por supuesto que sí, porque como codeudores ellos responden también de las obligaciones contraídas por el deudor principal. Y por regla general los codeudores son solidarios, lo que significa que a ellos se les puede reclamar la totalidad de la deuda de entrada, sin tener que reclamarle primero al deudor principal. Entonces la respuesta es que sí, que perfectamente se puede. Bien, voy a dejar de grabar porque esto ya no entra. Stop recording.